Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Buenas tardes. Aquí estamos a Reparador de Portillos, restaurando vidas en ruinas. Estamos estudiando el libro de la Biblia, Romanos, y estamos en capítulo 4. Oramos para empezar. Señor Jesús, gracias te doy por los que están escuchando hoy. Bendice a cada parte de este estudio. Enséñanos en ella. Amén. Romanos, el libro de Romanos en tu Biblia, 4 dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre? Fíjate lo que dice, según la carne. Porque si Abraham fue justificado o salvo, justo delante de Dios por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Empezando, quiero tratar de siempre para los nuevos explicar a lo mejor personas que no saben quién es, por ejemplo, Abraham. Hablando de Abraham, ¿quién es Abraham? El padre de los judíos, un hombre que Dios escogió entre un pueblo idólatra y habló con él para hacer una nación nueva que conocemos nosotros los judíos, el pueblo Israel. Vemos en el llamado de Abraham en Génesis 12:1 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parientela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, de ti, Abraham, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, porque la salvación vino por este linaje. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, no podemos hacer algo para ser aceptado ante Dios. Dice, Abraham, si hubiera dicho algo, hecho algo, tenía de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Y hablando, dice, ¿qué dice de Abraham según la carne? Según el hombre pecaminosa. La carne pecaminosa no puede salvarse a nadie. Yo no me puedo salvar. Este cuerpo lleno de pecado no me puede salvar. La salvación es espiritual. Somos salvos por fe, por su gracia. Somos dignos, todos nosotros somos dignos por nuestros pecados a sufrir y estar separados de Dios para siempre. Y entonces, hablando de este Abraham, ¿por qué? Porque Abraham era padre de la fe. Entonces, la palabra de Dios va a hablar de él. Entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Y cómo podemos ser salvos nosotros? Como si Abraham fue una persona buena, como la nación de Cristo vino de él. Pero sí, pero no. Porque ¿qué dice la Escritura de Abraham en verso 3? Creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si trata de hacer algo bueno, si yo trato de hacer algo bueno para ser aceptado delante de Dios, es como si Dios me debe algo. Y Dios no debe nada a nadie. No, al contrario, yo le debo a Él. Él me dio la vida, Él me dio todo. Entonces la persona que está tratando de hacer algo bueno para ser aceptado por Dios,
está muy equivocado, está esforzando en su carne pecaminosa, tratando de ser bueno delante de Dios cuando trae pecado en él. Entonces, Dios no va a salvar a nadie así. Hay muchos en iglesias, diferentes iglesias, que creen que son salvos porque están en aquella iglesia, porque se portan bien, pero jamás puede ser salvo así. Efesios 2:8 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, lo que pasa cuando nosotros creemos que podemos hacer algo para ser salvos, yo me estoy gloriando en mi capacidad. Pero ¿cuál hombre de veras se puede salvar y ir al cielo? Ninguno. En verso 5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, igual como Abraham. Dice del padre de la fe, Abraham creyó a Dios. Si Dios le había dado a Abraham una promesa de que él iba a tener un hijo, ya cuando llegó a como 100 años, y vamos a ver luego en el estudio, Dios todavía iba a cumplir su promesa, pero él creyó esta promesa, entonces Dios le contó por justicia, fe. El hombre, nosotros, tú y yo, es lo mismo. Dios nos ha dado una promesa. La promesa de la salvación que no está en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Él hizo. Si yo nunca puedo ser suficiente bueno para Dios, gracias a Dios, entonces, ninguna persona está excluido. Como no es por obra, sino por fe, todos podemos creer en lo que Él hizo. Entonces, nadie está excluido. Si eres judío, si no eres judío, si eres malvado, si eres uno que se cree bueno, entonces todos tenemos que ser salvos por el mismo medio, la fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió en la cruz por mí, por ti. Entonces nadie está excluido. Todos pueden creer en Él y ser salvos. Dice en verso 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, salvación, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no en culpa de pecado. ¿Cuántos pecadores hay? Todos los que están escuchando somos pecadores. Entonces necesitamos esta gracia para ser perdonados y salvos todos nosotros. En verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, los judíos, o también para los de la incircuncisión, los no judíos, todos, la mayoría de nosotros? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. En otras palabras, Él no hizo nada primero. Como en el día de hoy muchos creen, voy a bautizarme, o mi mamá me bautizó, entonces soy salvo. Esto está volteado. Delante de Dios, esto está mal. Entonces estás diciendo, o estoy diciendo, que soy salvo porque mi mamá me bautizó. O soy salvo por circuncisión. O soy salvo porque
soy de esta iglesia o aquella iglesia. Entonces estás diciendo estamos diciendo que somos salvos porque hemos hecho algo. Pero ¿qué dice de la padre de la fe, Abraham? Él no había obedecido, circuncidado, hecho nada. Primero dice, creyó y después él fue circuncidado. Entonces igual nosotros, el bautismo es después. Tengo que creer y el bautismo es como señal de que he creído. Entonces, si mi mamá me bautizó cuando era bebé, yo no tenía la oportunidad de creer. Esto no me hace salvo ni creyente porque no había creído. Entonces, de veras me metió en el agua, pero el agua no me salva. Es la fe creyendo en el Señor Jesús. Y cuando ya soy creyente, empiezo a obedecer, pero primero tiene que venir la fe, no un acto tratando de salvarme, porque la verdad, metiéndome en agua, pues me bañé. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que el agua puede quitar el mugre y lo sucio por fuera, pero lo único que puede lavar el corazón es la sangre de Jesús, lo que Él hizo en la cruz. En Romanos 4:8, siguiendo, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal. Después que creyó, fue circuncidado. Entonces, como sello de la justicia de la fe que tuvo es pasado antes de ser circuncidado. La fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú y yo para ser salvos? Creer. Creer, recibir. Y creyendo, cuando alguien de corazón realmente ha creído en el Señor Jesús, va a ver el mundo, su vida cambiando y empezando a caminar con Dios. Y dice, fue contado como justicia en verso 12 y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión los judíos, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, ¿cuál pasos de fe? Dios le había hablado y ahorita voy y obedeció. Porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa, la salvación es una promesa, de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció a su voz y salió de su tierra para heredar la tierra que conocemos como Israel, una tierra nueva, y ser padre de un pueblo nuevo. Creyó la voz de Dios y obedeció, y le fue contado como justicia o salvación. Y después Dios le dio la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Y voy a leer algo de esto. Es interesante, yo no sé cómo va a ser esto, pero Dios me dio a mí una promesa de que había entregado la ciudad de Mexicali. Tenemos una propiedad en Hongo y orando y Dios me habló. Y yo quiero ser un hombre de fe como Abraham, creyendo, no tratando de hacer algo para cumplir la promesa. Si Dios me ha dado la salvación, pero yo no puedo hacer algo para cumplir esta promesa de la salvación, ya me está dado, yo he creído en Él.
igual como la promesa. Es una promesa de parte de Dios que nos había en esta iglesia entregado la ciudad. ¿Cómo va a hacerlo? Este fue el asunto de Abraham. Cuando era viejo, entonces él trató de cumplir la promesa de Dios haciendo algo. Tampoco yo puedo cumplir algo para cumplir mi salvación. Nada más sigo creyendo. Entonces, un día Dios va a entregar esta ciudad. Muchos dicen, no, Pastor Juan, estás bien loco. Pues a lo mejor estoy loco, pero creo la palabra de Dios a mí. Creo la salvación que me ha dado. La palabra me asegura de que soy salvo. Entonces, Dios es el que va a cumplir su promesa. Yo no tengo que tratar de cumplirlo, Él lo va a hacer. En Hebreos 11:8, hablando de Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Dios hace 27 años nos llamó a nosotros de salir de nuestra tierra también. Yo y mi esposa, mis 2 hijas de 7 años, no supimos lo que nos esperaba. Llegamos a la colonia Rivera Campestre. Dios me habló, metimos en un lote baldío, viviendo atrás nuestro pickup, sin agua, sin luz aquí en esta colonia, sin poder hablar ni una palabra de español, nadie en mi familia, mi esposa, mis 2 hijas. Y empezamos a creer la promesa que Dios nos había dado. 27 años Dios ha estado poniendo los pasos uno tras otro, tras otro. Entonces, igual Abraham no sabía, él obedeció. Nosotros obedecimos la promesa que Dios me había dado y vemos Dios abriendo puertas, Dios haciéndolo, no nosotros. Igual por la fe y la salvación. Yo no puedo abrir la puerta, Dios tiene que hacerlo. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas como con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si yo no vivo en México, mi casa no está aquí, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en otro lugar. Estoy visitando este planeta. Uno dice, hombre, este está bien tronado. No, estoy bien sano. Si yo entiendo que mi casa está arriba y que esta carne es pasajero, que yo voy a estar aquí por nada más un tiempo, entonces, ¿para qué quiero poner mi esperanza aquí? Igual Abraham no puso su esperanza en esta tierra, entonces pudo dejar su tierra y ir a otra tierra, porque él entendió que mi casa no está aquí, para obedecer la voz de Dios. Sé que Dios me manda a México o China o Rusia, donde sea, porque mi casa no está aquí. ¿Y dónde está tu vida? ¿Dónde está tu esperanza, tu casa? ¿Aquí en la tierra tu esperanza está aquí? Estás bien equivocado si así es, porque tenemos una ciudad que un arquitecto, constructor es Dios, y Dios quiere que esté ahí con Él. Por eso vino y murió en una cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó para cualquiera que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que creer en Él, tiene que recibirlo. Y es una vida bien maravillosa a vivir por Dios. Dice en verso 14, porque si los que son de la ley, los hijos de Israel, son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, si puedo obedecer algo y ser salvo, entonces, ¿para qué Dios va a dar una promesa? Pero dio una promesa de salvación. Mandó su Hijo. Pues la ley
produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Yo no soy digno, pero he recibido su gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, de creer, de obedecer, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo soy uno de los muertos resucitado. Mi vida vendiendo drogas, metido en muchas cosas mal, estaba viviendo muerto. Pero Dios da vida a los muertos. A lo mejor, como digo, tú eres una persona mucho mejor que yo, pero si no eres salvo, estás viviendo, pero muerto. Y Dios quiere nacer tu alma nuevo, tu espíritu nuevo, y darte una esperanza, vida nueva, una razón de vivir o morir por Él. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermano, aunque eres, vamos a decir, no tan joven, a lo mejor estamos llegando avanzado en la edad, sabes que Dios te quiere dar la vida y darte una razón de vivir, un propósito para su vida como no puedes imaginar. Dios puede hacer cosas grandísimas con un poco de tiempo de vida que uno tiene, pero tiene que creer, tiene que entregar su vida. Plenamente convencido Abraham de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, esperando no la promesa, como tomó muchos años para su hijo, no dice que dudó y no es que se debilitó, sino creyó más mirando la promesa acercando. Yo creo más en Dios, no menos cada día, creyendo y mirando de que cada día estoy más cerca de estar con Él. Y no solamente con respecto a Él se escribió y le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, terminando en el día de hoy, lo que diciendo ahí que Él fue entregado, déjame leer esto otra vez, donde dice así en 4:24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. ¿Crees en Él? En Él que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Jesús, Dios mismo, Él que vino, se manifestó Dios en la carne, murió en una cruz, pagó el precio por mí, por ti, dio su vida, ahí en la cruz fue maltratado, bien mal, golpeado, ya murió en esta cruz, fue sepultado, pero resucitó. Dice, para el que cree en Él que fue levantado de los muertos.
¿Usted dice que él es creyente de Dios? Si es creyente de Dios, ¿está siguiendo a Dios? Sí, hay muchos que dicen que son creyentes. No, yo creo en Dios, dice la gente cuando le pregunto, pero son dos cosas, de creer que Él es y haber recibido como su Salvador para obedecerlo en tu vida. Si el mundo cree, hasta Satanás cree en el Señor, pero Satanás no vive por Él. Su vida no está entregada a Él. Entonces no debemos engañarnos a nosotros mismos creyendo porque nada más creo en Él soy salvo. No, tiene que recibir. Tiene que creer, no nada más con la mente. Vemos la evidencia que Él vivió, pero tengo que abrir mi corazón. Y aquí Jesús dice, estoy a la puerta y toco. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Tú y yo tenemos que abrir la puerta para que el Señor Jesús pueda entrar. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios, por su gracia, quiere justificarte. Que sepa que no puede hacer nada para ser salvo, sino creer. ¿De veras has creído? ¿Quieres creer? ¿Quieres recibir al Señor Jesús en tu vida? Entonces te voy a invitar a hacer una oración conmigo. ¿Puede repetir esta oración? O puede hacer su propia oración, pero abre su corazón. Deja que Dios, Jesús, entra y salva su alma. No es por hechos. Nadie puede salvarse. Tiene que recibir por fe y recibiendo empezar a caminar. Vamos a orar si quieres orar conmigo. Repítame si quieres. Señor Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo sé que soy pecador. Yo sé que no puedo hacer nada para ser salvo. Te pido que me perdones, que entres en mi vida, que me recibes como su hijo o su hija. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, si hiciste esta oración o recibiste al Señor Jesús, entonces te invito a seguir caminando, buscando de Él, apartando de su pecado para caminar en la santidad. Y estás invitado aquí a la iglesia de nosotros, Reparador de Portillos, en la colonia Rivera Campestre, al fondo de la colonia. Los domingos a las 10 de la mañana estamos aquí congregando. Igual los miércoles a las 7 de la tarde. Están invitados, venga a visitarnos. Y si dices, no, por COVID tengo miedo, y yo entiendo, sigues escuchando ahí en Canal 66. También todos mis estudios, otros estudios están grabados en Face, bajo Reparador de Portillos o Capilla Calvario Mexicali, puede hallarlos. Entonces, míralos. Y cuando se sienta cómodo pasando este tiempo de COVID, venga, están invitados. Dios los bendiga. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.